Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes de nuevo a todos y todas, los que estáis aquí con esa valentía, con el tiempo tan espantoso que hace hoy, y también los que estáis desde casa viéndonos. Bueno, la imagen no se ve, pero confío que el sonido sí. Sonido sí. Bueno, pues nada, será con sonido. Dile, por favor, Tony, a ese señor que venga. Gracias. No se ve la imagen aquí. Ahora, muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos recuperado también la imagen y ya teníamos sonido. Nos habíamos quedado el lunes pasado en la página 280, donde habíamos estado viendo las distintas fases del sueño que descubrieron Demen y Kleinman en 1957, basándose en las distintas ondas cerebrales que los sujetos, sus cerebros, eran los que predominaban en esas fases del sueño. Vimos la fase 1, la fase 2, la fase 3 de sueño intermedio, la fase 4 de sueño profundo, y nos quedó finalmente ver la fase de sueño MOR o sueño paradójico. Y esa fase fue descubierta también por Kleinman, pero en este caso con Asedemsky en 1953. Se denomina fase MOR por las siglas, por el acrónimo en castellano de movimientos oculares rápidos, ¿vale? En otros textos veréis que se denomina fase REM, que es más usual, y es lo mismo, pero es un acrónimo de las palabras en inglés. A esta fase se le llama sueño paradójico porque resulta que nuestro cerebro tiene ondas como si estuviéramos casi en vigilia, ¿vale? Es decir, en esa fase, si miráis, hay actividad Z, que es la actividad de la fase 1 de duerme vela, y la actividad beta, que es la de la vigilia, ¿de acuerdo? Se incrementa la tasa respiratoria, se incrementa la frecuencia cardíaca. Nuestros ojos están permanentemente moviéndose. Es decir, estamos como si estuviéramos despiertos. Lo único que tenemos paralizado es el tono muscular. Es decir, quien nos diseñó dijo, más vale que en esta fase lo tengamos ahí paralizados, porque si no ahí se puede armar Troya. Todo nuestro sistema muscular está totalmente paralizado. Los periodos de sueño MOR van avanzando conforme va avanzando la noche, es decir, que a medida que van pasando horas del sueño es más cuantioso, pues más el tiempo en el cual estamos en la fase de sueño MOR. Y también la fase de sueño MOR varía en función de la edad. Los niños y niñas
en su sueño tienen el 50% de sueño MOR. Los adultos un 25% y las personas mayores solamente un 15%. ¿De acuerdo? Una cosa que es importante que entendáis es que cuando se llega a la fase de sueño MOR, estamos casi en vigilia, pasamos a la fase 1 y después a la fase 2, a la fase 3, a la fase 4 y de nuevo a la fase MOR. ¿De acuerdo? Y así al menos 3 veces durante la noche. Quiere decir que es un paso cíclico por todas las fases del sueño y además es un ciclo que se repite 3 o 4 veces. Esto es importante tomarlo en consideración. Mirad, por favor, la página 283, donde establece diferencias entre el sueño de ondas lentas, o sueño no MOR, y el sueño MOR. Los sueños de ondas lentas tienen como función principal la recuperación física y la recuperación a nivel celular de todo nuestro organismo, y es un tipo de sueño que disminuye conforme avanzamos de edad, vamos avanzando de edad, ¿vale? De modo que una persona mayor pues le basta con 6 horas de sueño, mientras que un adulto joven pues necesita como mínimo 8 horas, ¿de acuerdo? Y los más jovencitos pues necesitan más tiempo de sueño. Mirad las características principales. ¿Por qué no te sientas, Tony, al lado de alguien que tenga texto y así tú también lo vas siguiendo? Si quieres aquí, al lado de este muchacho. Características principales de ese sueño: movimiento de los ojos nulos o lentos, sincronización del electroencefalograma, ¿vale? Tono muscular moderado, intervención del sistema nervioso parasimpático. ¿Os acordáis qué función tenía el sistema nervioso parasimpático? ¿Cuál? Conservar la energía. ¿Sí? Lo que hace es conservar la energía. Y en ese sueño, en esa fase de sueño, se dan ensoñaciones ligadas al pensamiento racional y conceptual. Cuando soñamos cosas que tienen una cierta lógica dentro de nuestro entorno, y dices, caray, he soñado esto porque mira, ayer estuvimos hablando, y tiene una cierta lógica que se está dando en esas fases del sueño. Por el contrario, el sueño paradójico o sueño MOR tiene la función de la recuperación psíquica y emocional. Y hay un aspecto importante: esta fase de sueño MOR nos sirve para que descarguemos emocionalmente las tensiones que tenemos. Es decir, si nos hemos peleado con nuestro jefe, en el sueño le podemos decir de todo menos bonito o bonita, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada, pues estamos soñando, nos hemos descargado emocionalmente y por la mañana, pues tan fresco. Un aspecto importante es que los días que nos acostamos con cierto nivel de estrés es mayor el tiempo que dedicamos a ese sueño MOR, es decir, necesitamos descargar emocionalmente más tensión que cuando nos vamos a la cama y dormimos como angelitos sin tensión alguna. Características principales: movimientos oculares rápidos, de ahí el nombre de esa fase del sueño, desincronización en el electroencefalograma, como si estuviéramos despiertos, ¿vale? Es decir, nuestro cerebro es como si estuviera despierto. Desaparición del tono muscular, es decir, se produce atonía muscular, es un modo de protegernos. Interviene el sistema nervioso simpático, que ese es el encargado de liberar energía, ¿vale?
variación de la frecuencia de sueño-MOR en el ciclo evolutivo. Hemos visto que los niños un 50% de su sueño es MOR, en tanto que los adultos mayores, como yo, pues solamente tienen un 15% o tenemos un 15% de sueño MOR. Durante la fase de sueño MOR se activa la amígdala. La amígdala es una estructura cerebral responsable de las emociones, del control de las emociones, ¿vale? Ensoñaciones perceptuales y emocionales, son tan claras, yo supongo que os pasa a vosotros, que cuando os levantáis por alguna circunstancia de la cama y estáis inmersos en una fase de sueño MOR, os acordáis perfectamente de lo que estabais soñando, y si en aquel momento se lo contáis a alguien, tenéis una gran viveza a la hora de poder contarlo. Si os volvéis a dormir y después alguien os pregunta ¿y qué has soñado?, eso ya se olvida, pero si en ese momento lo cuentas, te recuerdas perfectamente. Bueno, y aquí no viene, pero en esta fase también se da actividad sexual inconsciente. Es decir, que se produce también una activación sexual. Funciones del sueño. Ya vimos el lunes pasado que el sueño tiene una función de restablecimiento fisiológico, de restauración fisiológica, pero también tiene una función de reestructuración cognitiva y emocional. El sueño está relacionado con la adaptación y supervivencia de los organismos, y de hecho, en algunas especies, el sueño es un mecanismo de defensa. Aquellas especies que se pasan meses durmiendo, hibernando, les posibilita pues el no caer, pasar desapercibido a sus depredadores. En los últimos años se han llevado a cabo muchas investigaciones acerca de el papel fundamental que el sueño tiene en los procesos de consolidación de la memoria. Lo enuncié el lunes pasado, no voy a volver a repetirlo, pero miraros por favor con detenimiento los experimentos que aquí hay, experimentos de Hu, de Payne, de Wilhelm, que se centran más en la importancia del recuerdo emocional, pero dentro del ámbito de psicología de la memoria son muchísimos los experimentos que se han llevado a cabo poniendo de manifiesto la importancia que tiene el sueño en la consolidación de los materiales aprendidos. Vimos el lunes pasado de que confío que con el conocimiento que tenéis vosotros acerca de la importancia que el sueño tiene en la consolidación de los contenidos aprendidos, no caigáis en la torpeza que algunos alumnos caen de la última semana antes del examen, dormir pocas horas y provocar que sus procesos cognitivos responsables del procesamiento de la información, su atención y su capacidad de razonamiento, pues están bastante cansados y bastante embotados, y son muchos los casos que a lo largo de los años se han visto de alumnos o alumnas que llegan al examen y se quedan totalmente en blanco porque no saben ni qué responder, y algunos o algunas en ese estado de desesperación, viendo que no son capaces de contestar respuestas, pueden llegar a sufrir pues ataques de pánico como consecuencia de la tensión que le acumula. Por tanto, hay que dormir, ¿de acuerdo? Y deberíais de hacer una reflexión sobre la importancia que tiene el dormir. Si miráis en la página 289, la pérdida de sueño basta de un día provoca una necesidad imperiosa de dormir, fatiga, ardor y sequedad de ojos, aumento del tiempo de reacción
para realizar tareas, el tiempo de reacción, es decir, que nos volvemos más lentos, ¿vale? Si ya son 2 a 5 días, pues alteraciones de la visión, dormirte durante el día, pueden aparecer episodios de narcolepsia, el hecho de estar dormido durante el día, problemas en la lectura y en la escritura, y ya si es más de 5 días de privación, pues mayor sueños durante la vigilia. Parece que hay como una aparente recuperación de la fatiga, pero es puramente ficticio, y aparecen alucinaciones, delirios paranoides. Alucinaciones es el hecho de estar creyendo ver o escuchar cosas sin ser. Sí. Y delirios paranoides es el hecho de que la persona considera que pues alguien le persigue o alguien quiere su mal, y es lo que provoca el hecho de que no pueda dormir. En situaciones de laboratorio se ha probado qué pasa, es decir, se coge a una persona, no sé si alguno habéis llevado, os han hecho una prueba de sueño. Bueno, pues una prueba de sueño, durante toda una noche estás en la clínica y estás totalmente monitorizado, ¿verdad? A ti sí, vale. Y dentro de esa monitorización también miden tus ondas cerebrales a través del electroencefalograma, ¿vale? La verdad que a mí me la han hecho y resulta bastante dificultoso dormir, porque todos son cables, es decir, no te puedes ni mover y todos son cables en los dedos, en los pies, en la cabeza, Dios mío. Pues en situaciones de laboratorio se ha tratado de probar qué sucede cuando a los sujetos se les priva selectivamente de uno de los sueños, de una de las fases de sueño. Y entonces lo que se ha probado es ver qué pasa cuando a los sujetos se les priva la fase cuarta de sueño profundo, o a los sujetos se les priva de la fase de sueño MOR, ¿vale? El procedimiento es bien fácil. Cuando el electroencefalograma marca que el sujeto está en una fase delta de sueño profundo, pues ahí aparece un ruido que lo que hace es despertar a la persona, y cuando esa persona ya aparece con ondas cerebrales beta propias de la vigilia, pues ya para el ruido y ya puede seguir durmiendo, ¿de acuerdo? Cuando a las personas se les priva de sueño en la fase cuarta o sueño profundo, aparece efecto rebote, es decir, que cuando después de haber ser interrumpidos se vuelve a dormir, entra directamente en la fase de sueño profundo y no va al principio del ciclo. Las personas cuando se levantan por las mañanas aparecen cansadas, con fatiga física y sentimientos de tristeza y depresión. Las personas que son interrumpidas en los sueños MOR, también aparece el efecto rebote, aparece hipersensibilidad a los estímulos causantes de ansiedad, es decir, la persona tiene una menor capacidad como para poder soportar situaciones provocadoras de ansiedad, y fundamentalmente aparecen dificultades de retención memorística, ¿vale? Si a los sujetos se les priva de la fase MOR y se le pasa una prueba de retención memorística, su actuación es peor que si no hubieran sido privados de esa fase MOR. Hay un autor en la página 291, que es Steve Gold, que dice que, ojo, la falta de sueño afecta al sistema nervioso central, a las funciones, afecta negativamente a las funciones cerebrales y cognitivas que regulan el apetito, las emociones y la memoria. La falta de sueño afecta al sistema inmunitario, de modo que tenemos menos capacidad como para combatir las enfermedades que nos ataquen. Y afecta también al sistema endocrino. Y dentro del sistema endocrino dice que se reduce la sensibilidad a la insulina,
con lo cual desaparecen algunas de las señales de saciedad. Y él concluye que quien no duerme lo suficiente corre el riesgo de terminar, además de muy cansado, de terminar enfermo, obeso, desmemoriado y deprimido. Cabe pensar que el panorama no es deseable para nadie y vamos a hacer todos un esfuerzo para dormir más y mejor, porque el tiempo de dormir no es negociable. No puede decir, es que yo tengo tantas cosas que hacer durante el día que voy a renunciar horas de sueño. No, es una mala opción. Vayamos a ver el último motivo primario, que es el sexo. A diferencia de los otros motivos primarios que hemos visto, el hambre, la sed o el sueño, no es vital para la vida biológica de los organismos, es decir, se puede vivir sin sexo, ¿vale? Y como consecuencia de ello, no está regulado por mecanismos homeostáticos, es decir, cuando hay falta de sexo, el organismo no emite señales diciendo es hora, sino que el sexo está regulado por otros factores. Hola. Si tiene, que duda cabe, el sexo una función biológica fundamental y es la supervivencia de la especie. Es lo que hace que la especie perviva. En el texto no viene, pero yo supongo que eso lo habéis escuchado más veces. El estudio científico de la sexualidad se inició en el siglo XIX con el famoso informe Kinsey. El informe Kinsey describió la conducta sexual de 5.300 hombres y 6.000 mujeres en Estados Unidos. Y entonces estableció pues algunas pautas comunes de la sexualidad humana. Más modernamente, Master y Johnson escribieron un tratado de psicofisiología sexual humana. Y eso lo llevaron a cabo porque a través de 649 voluntarios, durante 12 años estuvieron observando la conducta sexual de esos voluntarios. En el centro habían creado una habitación como si fuera un dormitorio para que esos voluntarios pues llevaran a cabo la actividad sexual que les placiera, es decir, que con sus parejas o quien ellos quisieran. Allí no había obstrucción ninguna, salvo el consentimiento por parte de la otra persona que estuviera compartiendo. Como si quería, pues mire, doctora Johnson, pues esta tarde pues he venido porque me apetecía masturbarme. Pues ahí lo tiene, ¿vale? Gracias a la investigación, obviamente, ese dormitorio habilitado tenía un espejo unidireccional, de modo que los sujetos no sabían que estaban siendo observados, pero los investigadores sí veían todo lo que los sujetos hacían y también, pues, los monitorizaban en cuanto a el nivel de excitabilidad, de excitación que tenían durante cada una de las fases. Esto llevó a que se estableciera, que siguen estando vigentes, se establecieran los distintos estadios de la respuesta sexual, tanto masculina como femenina, que es distinta, ¿vale? Los estadios de excitación, meseta, orgasmo y resolución. La actividad sexual de los animales está regulada por las hormonas sexuales y por el ciclo reproductivo de las hembras. En el mundo animal, si la hembra no está en celo, ahí no hay coito que valga, ¿eh? Es decir, que es la hembra quien decide si está en condiciones como para ser cubierta o no. ¿De acuerdo? En el caso de los seres humanos,
también intervienen las hormonas sexuales, pero fundamentalmente el aprendizaje y factores sociales, culturales y religiosos que determinan nuestra sexualidad. Las hormonas sexuales de los seres humanos están segregadas por los testículos y por los testículos en los varones y por los ovarios en las mujeres. Y esas hormonas sexuales tienen efectos organizadores y activadores. Los efectos organizadores tienen una función, primero, de formar el diformismo sexual. Es decir, el feto, en condiciones normales, tiene características sexuales masculinas o características sexuales femeninas. No los dos. Hay casos anómalos en los cuales sí aparecen determinados síndromes que aparecen con ambos caracteres sexuales, pero lo usual no es eso. Y también, durante el periodo perinatal, antes del nacimiento, se produce la organización de las vías nerviosas, de las vías del sistema nervioso, que van a posibilitar que ese feto a su nacimiento pues pueda desarrollarse convenientemente. Y tienen también funciones activadoras del sistema nervioso, fundamentalmente de los lóbulos temporales y del hipotálamo, que tienen un carácter reversible y que se desarrollan a lo largo de la vida. Las hormonas sexuales son las que posibilitan en la pubertad la aparición de los caracteres sexuales secundarios. La aparición de vello, la modulación de voz, en el caso de los varones, crecimiento de mamas por parte de las chicas, aumento de caderas, etcétera, etcétera. Los caracteres sexuales secundarios. Por tanto, en el caso del ser humano, la conducta sexual apenas está determinada por, salvo estos aspectos organizativos, por las hormonas sexuales, ni tampoco por el ciclo de celo de las hembras, sino que los seres humanos podemos tener actividad sexual cuando nos plazca, siempre y cuando pues se den las condiciones adecuadas para ello, ¿no? Bueno, no sé qué os parecerá, pero el sexo es uno de los más potentes reforzadores en el ser humano, ¿verdad? Muchas parejas consolidan su relación, aparte de tener, fundamentalmente teniendo un sexo frecuente y grato para ambos miembros de la pareja, es decir, es un potente reforzador. Nuestra sexualidad viene fundamentalmente determinada por valores sociales, culturales y religiosos y por hábitos aprendidos. A lo largo de nuestro inicio en la actividad sexual podemos ir desarrollando ciertos hábitos sexuales. Y si son placenteros, continuamos con ellos, y si no son placenteros, pues tratamos de cambiarlos. Es bastante frecuente en las consultas de sexología y psicología, pues encontrarse a personas que han tenido primeras experiencias sexuales bastante frustrantes y que eso ha motivado el hecho de que perciban la actividad sexual como fóbica. Imaginaos el caso de un jovencito de 13, 14 años que tiene su primera experiencia sexual y su compañera del instituto no le da más que por reírse de la escasa dimensión del pene del muchacho. ¿Vale? ¿Creéis que este buen muchacho va a estar con la motivación suficiente como para continuar llevando a cabo alguna otra actividad sexual? Pues es probable, bueno, por fortuna, si hay alguien que le haga ver que está en una fase de crecimiento y por tanto su pene va a crecer hasta llegar a una dimensión media de los adultos,
Y bueno, y le habla de que la sexualidad no solamente tamaño del pene, que hay otros modos de poder satisfacer sexualmente a tu pareja, ¿no? Pero bueno, cabe pensar que unas primeras experiencias traumáticas, y lo mismo que digo con el chico, imaginaos una chica que su primera experiencia sexual sea excesivamente violenta, no violenta por ser violada, sino violenta en la medida en que el chico que está con ella pues es poco delicado, a la hora de romper el himen lo hace sin ningún tipo de miramiento y provoca dolor, daño genital, pues esta muchacha tampoco va a andar con muchos deseos de volver a repetir experiencias sexuales. A través del condicionamiento clásico se han llevado a cabo muchos experimentos de la influencia de factores externos en la sexualidad. Y uno de los factores que más se ha estudiado son los olores. Ahora viene Navidad. Fijaos la cantidad de anuncios acerca de perfumes en los cuales nos dan a entender que si nos ponemos perfumes de esos, vamos a ser casi irresistibles. O sea, una cosa... en animales se ha probado con extracto de feromonas. Feromonas es el olor que transmiten las hembras cuando están en celo. Hay un autor que es Rachman, que en 1966 hizo que una persona adquiriera fetichismo a través de un procedimiento de condicionamiento clásico, y entonces lo que hizo fue presentarle imágenes de mujeres desnudas con botas, ¿vale? Una vez que aquel muchacho se había excitado convenientemente con la visión, pues lo que hizo fue presentar apareadamente la imagen de las muchachas con botas solas. Y después las botas solas eran capaces de provocar excitabilidad, es decir, se había producido un proceso de condicionamiento clásico. Yo no sé si habéis visto una película que se llama Un pez llamado Wanda. ¿Habéis visto? Bueno, ¿tú te acuerdas de un personaje? ¿Cómo se excita a un personaje? Pues se huele las axilas y su propio olor lo pone a 100. Sí. De modo que el olor para él es un potenciador de su capacidad sexual. Bueno, hay otro dentro de esa película que también se pone a 100 cuando la mujer le dice palabras en ruso. ¿Habéis visto La naranja mecánica de Stanley Kubrick? Bueno, pues hay un procedimiento de condicionamiento clásico. Es decir, vosotros que estáis estudiando psicología, podíais ver cómo a alguien tratan de presentarle situaciones aversivas, ligándolas con escenas de sexo para que considere que el sexo, es decir, es aversivo y por tanto renuncie a esa actividad frenética que tiene para practicar sexo. Bueno, no voy a profundizar más, tenéis todos claro que las sociedades determinan en todo momento qué actividades sexuales están permitidas o no, y las religiones también establecen qué actividades sexuales son permitidas y cuáles no, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a ver todo lo que podamos ver de los motivos secundarios o aprendidos. Los motivos secundarios se caracterizan porque no tienen una base biológica, porque son aprendidos, porque están determinados social y culturalmente y porque inciden
en el caso de los seres humanos, en los motivos primarios, ¿vale? Es decir, que los motivos secundarios hacen que los seres humanos le demos más importancia, predominen esos motivos secundarios sobre los motivos primarios. Si yo me he propuesto que voy a estar hora y media estudiando psicología de la motivación, ¿vale? Y tengo hambre, yo voy a ser capaz, vamos, yo, el estudiante o la estudiante, va a ser capaz de demorar la saciación de su hambre hasta que haya terminado el periodo. Y un motivo secundario va a tener mucha más fuerza motivacional que un motivo primario. Principales motivos secundarios. Murray, en 1938, desarrolló una teoría de la motivación humana y además creó un instrumento de medición de los motivos secundarios que denominó test de apercepción temática, TAT. Y dentro de esa teoría de la motivación, consideró que en los seres humanos había 20 necesidades básicas que nos inducían a comportarnos de una determinada forma. Y algunas de esas 20 necesidades básicas, pues eran la de logro, dominancia, agresión, altruismo, apego social, competencia, equidad, pertenencia grupal o identidad social, ¿vale? Hay más, esas son algunas. En este tema solamente se van a ver 3 motivaciones secundarias, las principales a juicio de Murray y a juicio de quien más investigó después de Murray los motivos secundarios, que fue McClelland, que son la motivación de logro, la motivación de poder y la motivación de afiliación. Para Murray, la motivación de logro era la principal motivación en el ser humano. Y el desarrollo de esa motivación se debe a las investigaciones llevadas a cabo por McClelland. McClelland estuvo 17 años investigando la motivación de logro y llevando a cabo estudios transculturales, estudios transreligiosos, viendo cómo el hecho de pertenecer a una determinada iglesia hacía que las personas tuvieran una mayor motivación de logro que no si eran pertenecientes a otra creencia religiosa, es decir, 17 años investigando, y gran parte de lo que conocemos de la motivación de logro se debe al esfuerzo que llevó a cabo McClelland. McClelland considera que la motivación de logro está en el origen de la evolución de la humanidad. A juicio de él, si todas las personas hubieran sido acomodaticias, si hubieran cruzado de brazos y hubieran dicho, yo ya estoy como estoy, ya estoy bien como estoy, que invente, que se esfuercen otros, la humanidad no hubiera podido desarrollarse. Gracias a personas que no se han conformado con la rutina en la cual estaba y han tratado de buscar nuevas vías, pues la humanidad ha podido ir evolucionando. Podemos definir la motivación de logro como la tendencia que manifiestan algunas personas para superar esfuerzos, es decir, poner esfuerzo para superar obstáculos y dificultades que posibiliten poder alcanzar sus metas. Y se proponen metas que supongan retos para ellos, en los cuales se pueda poner de manifiesto sus competencias, sus capacidades. En definitiva, una persona con una alta motivación de logro es una persona que trata de buscar la mayor eficacia en su actuación en todos los ámbitos de su vida en los cuales está inmerso. Si es estudiante, trata de hacerlo lo mejor posible. Si es esposa, trata de ser la mejor esposa del mundo. Si es trabajador, trata de ser el mejor trabajador del mundo. Y en todos los ámbitos donde está inmerso, trata de superarse día a día para hacerlo mejor.
La motivación de logro está verificada experimentalmente que se inicia entre los 2 y 3 años de vida. Cuando las personas empezamos a hacer cosas de un modo autónomo, ¿vale? Empezamos a lavarnos solos, empezamos a vestirnos solos y empezamos a ver que somos capaces de hacer cosas. Si a nuestro lado tenemos a alguien que nos anima a que sigamos siendo tan competentes y tan autónomos, pues caray, cada vez generaremos más expectativas de éxito futuro y cada vez nos sentiremos más confiados de nosotros que podemos seguir consiguiendo retos y consiguiendo metas. Por el contrario, si cada vez que hacemos algo nos atamos los botones de la camisa, vamos a que nos vea nuestra mamá o nuestro papá y se ríen de nosotros porque la hemos dejado coja, o nos dicen, vaya, eso, tu hermano, con 1 año menos que tú, ya era capaz de abrocharse la camisa convenientemente. Pues no, parece que ese niño o niña no va a generar muchas expectativas de éxito futuro y, por tanto, el desarrollo de su motivación de logro no será muy elevado. Hay un autor, Winterbottom, que en 1958 llevó a cabo una investigación en la cual puso de manifiesto el gran papel que las madres, en 1958 las madres todavía no estaban plenamente en el mundo laboral. Quiere decir que en las madres recaía fundamentalmente la educación de los hijos. Winterbottom puso de manifiesto el gran papel que desempeñan las madres en los hijos, a los cuales le tratan de infundir seguridad, autonomía, sentido de la responsabilidad y el compromiso de que hay que cumplir aquellas responsabilidades que tenemos. Si tenemos que hacer deberes, hay que hacer deberes, por muchos años que tengamos, ¿eh? Si nos ha tocado hoy fregar los platos, hay que fregar los platos, por mucho sueño que tengamos, a no ser que estemos enfermos, con lo cual nos liberamos y ya lo haremos, pero aquellas madres que son capaces de imbuir sentimientos de seguridad, de confianza, de autonomía, de asumir la responsabilidad, ¿vale? Y todo eso impregnado de muestras de cariño van a posibilitar que sus hijos sean niños o niñas que desarrollen una alta motivación de logro. Hay un experimento espectacular que llevaron a cabo Rosen y de Andrade en 1959. Rosen y de Andrade se presentaron en una población americana como psicólogos que estaban buscando niños y niñas superdotadas, ¿vale? De modo que todas aquellas mamás y papás que quisieran posibilitar que pudieran evaluar a sus hijos, pues ellos encantados de poder evaluarlo, con lo cual no había límite, ¿de acuerdo? 500 niños y niñas, pues 500 niños y niñas, no pasa nada, ¿vale? Lo primero que hicieron estos investigadores con todos los niños cuyos padres voluntariamente habían dejado que le hicieran pruebas para determinar si eran superdotados o no, pues era pasarle un cuestionario de motivación de logro. Y entonces lo que hicieron fue coger a los 20 niños o niñas, ¿vale?, con más alta motivación de logro y a los 20 niños o niñas con más baja motivación de logro, ¿vale? A aquellos niños o niñas que tenían una puntuación media en motivación de logro fueron desechados por la investigación, ¿vale? Después a los padres se les explicó, no significaba que privarlos de la investigación significa que sus hijos no fueran inteligentes, ¿vale? Sino que iban a investigar otra cosa que ya se les explicó convenientemente. Los niños o niñas que fueron seleccionados, esos 40 niños, 20 con una alta motivación de logro y 20 con una baja motivación de logro, eran sometidos a unas pruebas muy difíciles.
no me sale ahora el nombre, es el fenómeno punta de la lengua, en la cual aquellos puzzles, por ejemplo, era llevar a cabo un puzzle tridimensional, no bidimensional, sino tridimensional, con forma. Hacer que los niños o niñas con los ojos vendados tuvieran que ensartar una anilla a 2 metros de distancia en unos elementos verticales que estaban allí, y la única dirección era el decirle más a la derecha, más hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Había más, pero simplemente quedaros con eso. Uno a uno fueron apareciendo en el centro donde se iban a hacer las pruebas los padres con el niño o la niña. Primeramente, en primer lugar, el investigador entrevistaba a los padres, ¿de acuerdo? Y entonces le explicaba en qué iban a consistir las pruebas. Y entonces le decía cuáles eran las pruebas y le pedía cuál era la expectativa de que sus hijos o sus hijas la iban a realizar bien. Es decir, evalúe de 0 a 10 cuál es la nota que su hijo o hija va a obtener en esa prueba, ¿vale? Y todos los padres evaluaron a sus hijos en todas las pruebas, es decir, determinaron cuál era la expectativa que ellos tenían. A los padres se les dijo que mientras los niños estuvieran haciendo la prueba, podían interactuar con ellos, podían ayudarles si ellos quisieran, ¿vale? Y podían hablar con ellos todo lo que quisieran. Los padres creían que los investigadores estaban allí observando el comportamiento de sus hijos o hijas, pero realmente los investigadores lo que observaban era el comportamiento de los padres respecto a los hijos. ¿Qué pasaba? Los niños o niñas que tenían una baja motivación de logro, resulta que sus padres eran muy punitivos, eran muy exigentes. En cuanto el niño o la niña cometían algún error, ya le estaban afeando el error. Pero ¿no te has dado cuenta con lo fácil que es eso? Imaginaos la anilla. Te he dicho hacia la derecha, que es que a estas alturas de la vida no sabes lo que es derecha o izquierda, y resulta que lo tiran más a la izquierda. Bueno, ponían a los niños en un estado de tensión, y en algunos casos, algunos padres quitaban a los niños para hacer ellos las pruebas, como dicen, ay, eres tonto o tonta, ya lo haré yo por ti. Y algunos consideraban de que era una afrenta para ellos. Pero ¿cómo es posible si mi hijo, con lo inteligente que es, hemos venido para ver si es un superdotado? ¿Cómo puede ser tan torpe llevando a cabo? Y lo consideraban como una especie de ofensa hacia la familia, ¿no? Nos está dejando en ridículo este niño. Los niños o niñas con una alta motivación de logro eran niños o niñas que sus padres les dejaban libertad. Eran padres en los cuales, bueno, no sé si lo he dicho, pero lo digo ahora, los hijos de niños o niñas con baja motivación de logro tenían unas expectativas muy bajas de que sus hijos fueran a ser capaces de desarrollar las pruebas, contrariamente a los padres y madres de los chicos o chicas con alta motivación de logro que habían generado expectativas de que sus hijos valían o sus hijas valían y lo iban a hacer muy bien. Aquellos padres le decían, cariño, tranquilo, tranquila, es igual, tú haz lo que puedas, no pasa nada, si esto es una simple prueba. Después nos vamos, nos tomamos una hamburguesa y un batido y tan contentos todos, no pasa absolutamente nada. Si crees que necesitas ayuda, pídemelo. A la hora de los puzzles tridimensionales, si crees que necesitas, tú nos pides, y ahí nos pides ayuda y ahí estamos. Es decir, dejaban autonomía, generaban en los niños la percepción de que eran suficientemente competentes como para llevar a cabo aquellas pruebas. ¿De acuerdo? Ha habido otras investigaciones que han puesto de manifiesto el alto grado de influencia que tiene el estilo educativo de la familia en el surgimiento de la motivación de logro. Hay otros autores, Diener y Dweck, que consideraron la importancia que tiene en la aparición de la motivación de logro de las expectativas de éxito.
si conforme lo que comentábamos antes, si desde que somos pequeñitos el entorno en el cual estamos nos anima de que vamos a ser capaces de hacer cosas exitosas, nuestras expectativas de éxito serán mayores que si nos están permanentemente poniendo de manifiesto el espanto que somos y la gran cantidad de fracaso que va a ser de nuestra vida. Yo no sé si conocéis a alguien de vuestro entorno, de tu hijo, así no vas a llegar absolutamente a nada, tú vas a ser un vago toda la vida, una vaga toda la vida, y tú, y ya generando expectativas de que vas a conseguir muy poquitas cosas. Aquí aparecen algunas características de los patrones de conducta que presentan las personas que tienen una alta motivación de logro. Buscan el triunfo activamente, evitan la acomodación, la rutina, lo que quieren es avanzar, no conformarse con lo que está. Se esfuerzan por vencer obstáculos, consideran que el éxito depende del esfuerzo, no del azar, son persistentes en conseguir las metas, asumen riesgos, pero no a lo tonto y a lo loco, sino siendo conscientes de sus capacidades, y prefieren actividades en las cuales tengan feedback de su actuación. Es decir, que yo necesito saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, para que los errores no sean tomados como indicadores de fracaso, sino los errores son oportunidades de éxito futuro. Estos errores me van a servir para modificar aquello que me ha llevado a equivocarme y en el futuro no volver a cometer esos errores. Bueno, yo deseo que los que estáis aquí y los que también de casa nos estáis viendo, toméis conciencia de la importancia que es la motivación de logro y que yo, por desgracia, todavía sigue habiendo personas relativamente jóvenes que se conforman, bueno, yo ahora estaré 6 meses en el paro, después ya miraré para en marzo o abril colocarme en algún sitio, ganaré unos dinerillos y después, y todo su afán de futuro, pues no es más que ir trampeando la vida sin expectativas de hacer o llevar a cabo o de alcanzar metas mucho más importantes que no la de la mera supervivencia. Por tanto, deseo que vosotros os imbuáis de ese espíritu de la importancia de la motivación de logro en la vida de las personas. El siguiente motivo es la motivación de poder. Winter lo define como la necesidad que tienen algunas personas de tener impacto, control, influencia o dominio sobre otra persona, sobre un grupo o, ya puestos, sobre la humanidad entera. ¿Vale? McClellan distinguió 2 acepciones de la motivación de poder. Una que denominó poder personal, como necesidad que tienen algunas personas de dominar a otras, de sentirse superiores a otras, ¿vale? Y otra acepción que era el poder social, que es la tendencia que tienen algunas personas de convertirse en líderes para unificar voluntades con otras personas y hacer que mejoren las condiciones de vida en las cuales están inmersos. Bueno, un político puede, alguno, decidir hacer política porque lo que quiere es tener poder, y puede haber otros políticos, que seguro que los hay, cuya meta es tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas a las cuales representan en el Parlamento o en el Senado. Bueno, lo vamos a dejar aquí. A ver, nos quedan un par de minutos.
alguna de las características, algunos de los patrones de personalidad que caracterizan a las personas con una alta motivación de poder. Tienden a participar activamente en grupos, sin embargo, como son tan críticos con los demás, no tienen mucho éxito social, la gente huye de ellos, porque este no hace más que criticar. Suelen elegir profesiones en las cuales se haga patente el poder tener control sobre los demás. Hacen ostentación de símbolos de poder, grandes coches, relojes, que se note que yo soy poderoso. A la hora de contar experiencias, exageran la importancia y la implicación que ellos han tenido en determinadas situaciones. Es decir, que 4 personas van a un sitio y sucede algo y el que tiene motivación de poder cuenta como si el héroe hubiera sido él y los 3 amigos se le quedan mirando como diciendo, pero si no abrió ni la boca, qué héroe, ¿no? Pero hay una ostentación de el protagonismo. Manifiestan cierta tendencia a la agresividad con personas de su entorno. Suelen elegir como amigos a personas poco dominantes, es decir, personas dependientes, y escogen como esposos o esposas a parejas que tengan pocas aspiraciones culturales, pocas aspiraciones económicas, es decir, no quieren a alguien que les pueda hacer sombra. Y una cosa realmente curiosa que la investigación ha puesto de manifiesto es que las personas que tienen una alta motivación de poder tienen una mayor activación del sistema nervioso simpático, con lo cual son muy propensos a tener problemas cardiovasculares en situaciones de tensión, porque está muy activado el sistema nervioso simpático. Mientras que en la motivación de logro está verificado experimentalmente la influencia que tiene el ambiente educativo donde se forma el niño o la niña en la generación de esa motivación. En la motivación de poder los resultados son dispares, porque hay padres con mucha motivación de poder, muy punitivos, cuyos hijos pueden imitarlos. Pero también hay hijos o hijas que, viendo que no son capaces de alcanzar los estándares del padre, generan sentimientos de inutilidad personal. Por tanto, el hecho de tener padres con una alta motivación de poder no garantiza que los hijos también vayan a tener una alta motivación de poder, porque se puede dar el caso inverso. Sensaciones de inutilidad personal. ¿De acuerdo? Pues venga, 5 minutos de descanso y seguimos con fundamentos de investigación.